Vaya. Hay un río aquí abajo, hombre. Oh, se cayó. Necesitamos una cuerda para eso. Con forma de figura ataviada con alas extendidas. Sin una explicación clara, los ciclistas quedaron en estado de shock, mirando hacia ellos. El río Éufrates se está secando y están apareciendo señales extrañas. Se ha encontrado un objeto metálico sellado bajo tierra. A diferencia de un tesoro normal, posiblemente una señal de juicio. Por la noche, la gente ha visto ojos rojos brillantes en el cielo, recordándonos las advertencias de la Biblia sobre los ojos de Dios vigilando la tierra. También se ha revelado una cueva profunda, lo que plantea preguntas sobre la profecía de Apocalipsis 9, donde se dice que 4 ángeles caídos están atados en el Éufrates. Aún más misterioso, se vio una nube con forma de hombre con capa flotando sobre el río. ¿Son solo coincidencias o señales de que Jesús regresará pronto? La Biblia dice, cuando veáis estas cosas, alzad vuestra vista. Se encontró un extraño tesoro sellado. ¿Está conectado al juicio? El río Éufrates ha estado disminuyendo a un ritmo alarmante, revelando secretos que han estado enterrados durante siglos. Entre los descubrimientos más misteriosos se encuentra un extraño objeto metálico desenterrado recientemente del suelo endurecido cerca del lecho del río. Cubierto de tierra y corrosión, su diseño lo distinguió inmediatamente de cualquier tesoro o artefacto arqueológico normal. A primera vista, no se asemeja a monedas, joyas o armas. En cambio, parece estar construido, con un diseño deliberado y posiblemente sellado. Un cuerpo cilíndrico grueso rematado con una tapa sólida está atravesado por un asa similar a una barra. Toda la pieza parece construida con un propósito, como si su creador tuviera la intención de encerrar algo dentro y mantenerlo oculto por generaciones. No está claro qué hay dentro. La corrosión y las capas incrustadas sugieren una gran antigüedad, quizás de cientos o incluso miles de años. Algunos especulan que podría ser de naturaleza ritual, un recipiente diseñado para uso espiritual o ceremonial. ¿Qué podría haber dentro y por qué fue enterrado aquí? En la Biblia, los objetos sellados a menudo tienen un propósito profético o divino. En Daniel 12, 9, se le dice al profeta, «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Estos sellos preservan mensajes o eventos hasta el momento exacto designado por Dios. En Apocalipsis 5, 1, un rollo sellado con 7 sellos es sostenido en la mano de Dios. Cada sello, al romperse, desencadena una nueva etapa de juicio sobre la tierra. Por eso, la naturaleza sellada del objeto resulta tan inquietante. ¿Podría ser un símbolo físico de un sello espiritual? ¿Podría representar una barrera que retiene algo que no debe ser liberado hasta el momento adecuado? Las Escrituras advierten en Apocalipsis 9, 14-15 sobre 4 ángeles atados en el río Éufrates, restringidos hasta la hora, el día, el mes y el año exactos en que deben actuar. La recesión del río, que expone cosas ocultas, puede no ser una coincidencia. Algunos creen que objetos como este pudieron haber sido colocados intencionalmente para marcar, proteger o incluso guardar portales espirituales. Las culturas antiguas a menudo construían altares, vasijas selladas o ataduras metálicas para representar pactos, maldiciones o restricciones divinas. Si este sello metálico realmente cumple una función espiritual, entonces su exposición ahora podría significar que nos estamos acercando al tiempo predicho en la profecía. Ya sea que contenga escritos antiguos, reliquias sagradas o simplemente un vacío simbólico, el momento de su aparición es lo que destaca. ¿Por qué ahora? Después de permanecer oculto durante tanto tiempo, ¿podría ser esto parte de una serie de señales de advertencia dadas para recordarnos que el plan de Dios se está desarrollando ante nuestros ojos? Ojos en el cielo nocturno, el juicio observando. Uno de los informes más inquietantes que surgieron de la región del Éufrates no provino de la tierra, sino de los cielos. Al caer la oscuridad sobre las orillas del río, los testigos comenzaron a notar algo extraño. 2 ojos rojos brillantes flotando muy por encima del agua. No eran destellos de relámpagos ni luces de aeronaves distantes. Eran puntos de luz fijos y ardientes, pulsando débilmente como si estuvieran vivos. Varias personas grabaron la escena con sus teléfonos desde diferentes lugares. Y aunque las imágenes variaban en claridad, todas capturaron la misma imagen escalofriante.
Ojos en los cielos, mirando hacia el río que se secaba. Para quienes lo vieron en persona, el momento fue inolvidable. Algunos describieron sentir una ola de inquietud, como si estuvieran siendo estudiados o pesados. Otros dijeron que se sentía como una advertencia, un mensaje tácito de que algo se acercaba. No eran estrellas aleatorias ni satélites que pasaban. Los ojos parecían intencionales, presentes, conscientes. Las escrituras tienen mucho que decir sobre los ojos que observan desde arriba. Proverbios 15:3 declara: los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. En Apocalipsis 1:14, el apóstol Juan describe al Cristo resucitado, diciendo: sus ojos eran como llama de fuego. La imagen es inconfundible. Ojos ardientes representan juicio santo, conciencia divina y autoridad imparable. Pero la Biblia también habla de vigilantes celestiales, seres espirituales que observan los asuntos de la tierra. A veces para proteger, otras veces para informar o para llevar a cabo el juicio. Daniel 4:13, Zacarías 4:10. ¿Podrían los ojos rojos sobre el Éufrates ser un símbolo de tales vigilantes? ¿O podrían ser una señal de que los cielos no están en silencio, que la mirada de Dios está fija sobre la tierra en este momento de la historia? Para aquellos que toman la profecía en serio, la conexión es difícil de ignorar. El Éufrates no es solo un río cualquiera. Es uno de los lugares más significativos en la narrativa bíblica, mencionado tanto en los capítulos iniciales como en los finales de las Escrituras. En los últimos días, Apocalipsis nos dice que será el escenario de eventos que sacudirán el mundo. Los ojos podrían ser una advertencia de que el escenario se está preparando. En la historia bíblica, Dios a menudo dio señales visibles antes de momentos de juicio: la estrella de Belén antes del nacimiento de Cristo, el cielo oscurecido durante su crucifixión y las señales en los cielos antes del día del Señor. Estos ojos brillantes pueden no ser simplemente un fenómeno natural espeluznante. Podrían ser una señal espiritual, un mensaje de que el cielo está observando, esperando y listo para actuar cuando llegue el momento designado. Ya sea que representen la presencia divina, los vigilantes angélicos o las fuerzas espirituales que se preparan para su papel en la profecía del tiempo del fin, el significado es sobrio. Los cielos sobre el Éufrates pueden estarnos recordando algo que preferiríamos no enfrentar. Nada escapa a la mirada de Dios. El río se está secando. Antiguas prisiones pueden estar abriéndose. Y por encima de todo, los ojos arden en la noche, silenciosos, vigilantes e inquebrantables. Una cueva profunda es revelada. ¿Podría ser esta una prisión espiritual? No mucho después de que se descubriera el extraño objeto sellado, las aguas en retroceso del Éufrates revelaron algo aún más inquietante: una cueva oscura y bostezante excavada en la tierra. Los lugareños la describieron como lo suficientemente ancha para que un hombre pudiera entrar de pie, pero que descendía bruscamente hacia sombras que ninguna luz parecía penetrar. Su entrada era dentada, como si hubiera sido formada por fuerzas mucho más poderosas que la mera erosión. Quienes estaban cerca de ella hablaban de un escalofrío antinatural, y algunos afirmaron sentir una sensación inquebrantable de ser observados. El lugar inmediatamente generó comparaciones con uno de los pasajes más escalofriantes de las Escrituras, Apocalipsis 9:14-15. En esta visión dada a Juan, la voz manda: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos seres, restringidos por una hora, día, mes y año específicos, están destinados a causar la muerte de 1/3 de la humanidad cuando finalmente sean liberados. No son ángeles santos. Son ángeles caídos, restringidos por Dios mismo hasta el momento designado del juicio. ¿Podría esta cueva ser más que una simple formación geológica? ¿Podría marcar, simbolizar o incluso literalmente ocultar la prisión de estas 4 entidades aterradoras? El momento de su exposición, coincidiendo con la sequía histórica del río, hace que la pregunta sea imposible de ignorar. En la Biblia, las cuevas a menudo tienen un profundo significado espiritual. Pueden ser lugares de refugio, como cuando David se escondió de Saúl en la cueva de Adulam, 1 Samuel 22:1. Pero con la misma frecuencia, están conectadas con el juicio, el confinamiento y el reino espiritual invisible. Los espíritus demoníacos en Lucas 8:31 ruegan a Jesús que no los envíe al abismo, un lugar de prisión espiritual.
El profeta Elías en un Reyes 19:9 encontró la voz de Dios desde dentro de una cueva, mostrando que tales espacios también pueden ser lugares de encuentro entre el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad. Lo que distingue a esta cueva del Éufrates es su ubicación y el momento. Situada a lo largo del mismo río nombrado en la profecía de Apocalipsis, apareciendo ahora en una era de agitación global sin precedentes, nos obliga a preguntarnos si los límites entre lo físico y lo espiritual se están adelgazando. La antigua tradición judía y los primeros escritos cristianos a menudo vinculan ubicaciones geográficas específicas con eventos sobrenaturales, portales, tanto santos como impíos, donde el mundo espiritual se cruza con el nuestro. Si esta cueva realmente marca el lugar donde los 4 ángeles están atados, entonces su revelación no es un asunto menor. Podría ser un presagio, un recordatorio físico de que el tiempo designado por Dios se acerca. Así como el rollo sellado en Apocalipsis permaneció intocado hasta que el Cordero fue digno de abrirlo, así también esta cueva podría permanecer intocada hasta la hora en que el cielo decrete que su contenido sea desatado. Por ahora, se erige como un centinela silencioso. Su boca abierta, sus profundidades desconocidas. No sabemos si algo aún se agita dentro de ella. Pero si sabemos esto, las advertencias de la Biblia sobre el Éufrates no son abstractas. Están arraigadas en un lugar real con geografía real, y ahora posiblemente con señales reales de que la profecía está pasando de la página a la realidad. Una nube con forma de hombre con capa aparece, una figura celestial. Era pleno día cuando la siguiente señal extraña apareció sobre el Éufrates. Testigos, algunos de ellos ya nerviosos por los extraños descubrimientos del río, vieron una formación masiva de nubes directamente sobre las aguas. Pero esta no era una nube ordinaria. Su forma era inconfundible, el contorno claro de un hombre con una capa larga, de pie, como si mirara hacia la tierra. Los bordes de la capa ondeaban como si fueran arrastrados por un viento invisible, y la cabeza parecía ligeramente inclinada, casi como en solemne observación. Al principio, algunos lo descartaron como una coincidencia, solo otro truco de luz y sombra en el cielo. Pero la nube mantuvo su forma mucho más tiempo de lo normal. Durante casi media hora, la figura permaneció suspendida sobre el río antes de dispersarse lentamente. Decenas de fotos y vídeos comenzaron a circular en línea, e incluso los escépticos admitieron que era inquietante. Para quienes están familiarizados con las Escrituras, la imagen era profundamente simbólica. A lo largo de la Biblia, Dios se revela en las nubes. En Éxodo 1:21, el Señor guió a los israelitas fuera de Egipto como una columna de nube de día. En Mateo 17:5, durante la transfiguración, una nube brillante envolvió a Jesús y a los discípulos, y una voz desde dentro declaró: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Las nubes siempre han estado ligadas a la presencia, protección y revelación divinas. Y luego está Hechos 1:9-11. Mientras Jesús ascendía al cielo, los discípulos observaron hasta que una nube lo ocultó de su vista. 2 ángeles aparecieron entonces y les dijeron que regresaría de la misma manera que se había ido, en las nubes. La Biblia también promete en Apocalipsis 1:7, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Entonces, ¿qué significa cuando en este momento de tensión profética, una nube con forma de hombre aparece sobre el Éufrates, un río ligado a los eventos finales de la historia humana? ¿Podría ser un anticipo profético del regreso de Cristo, un recordatorio de que el reloj de la profecía sigue corriendo? ¿O podría ser una advertencia, una llamada visual para que el mundo despierte y se prepare para lo que viene? En el mundo antiguo, las apariciones de nubes a menudo precedían a grandes actos de Dios. Podían preceder bendiciones, como la lluvia sobre una tierra reseca, o juicios, como la tormenta que abrumó al ejército del faraón en el Mar Rojo. Si esta formación fue realmente una señal celestial, su momento es notable, ocurriendo justo cuando el Éufrates se está secando y revelando secretos ocultos durante siglos. Para los creyentes, la vista debería despertar tanto asombro como urgencia. La figura en la nube no es simplemente una visión hermosa. Podría ser un recordatorio divino de las promesas que Jesús hizo, las advertencias que dio, y la verdad de que su regreso no será oculto, sino visible para todos. Para el mundo, es una razón más para vigilar los cielos, no solo en busca de señales del clima, sino en busca del Rey venidero. Todo esto se conecta con la Biblia y el regreso de Jesús. El río Éufrates es más que un accidente geográfico.
Es un hilo que recorre desde el principio de las Escrituras hasta sus capítulos finales. En Génesis 2, es uno de los 4 ríos que fluyen del Edén, un lugar de perfección y vida. Pero en Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16, el Éufrates se convierte en un lugar de juicio. Es aquí donde 4 poderosos ángeles están atados, esperando el momento exacto en que Dios los liberará para traer devastación a la tierra. En Apocalipsis 4 y 12, el río se seca para preparar el camino para los reyes del Oriente, preparando el escenario para los eventos finales antes del regreso de Cristo. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 y Lucas 21 que antes de su regreso habría señales tanto en la tierra como en los cielos, guerras, desastres y maravillas que harían que la gente mirara hacia arriba con temor y asombro. Lo que ahora estamos presenciando a lo largo del Éufrates es una cueva profunda revelada a medida que las aguas retroceden, un extraño objeto sellado en la tierra, ojos brillantes en el cielo nocturno y una nube con forma de hombre con capa encaja con ese patrón de señales de advertencia. Ya sean estos cumplimientos directos de la profecía o recordatorios divinos, su momento es imposible de ignorar. La Biblia es clara. Dios a menudo usa eventos visibles y extraordinarios para mover los corazones, llamar a la gente al arrepentimiento y recordarle al mundo que la historia se mueve hacia una cita fija e inmutable, el regreso de Jesucristo. Estos descubrimientos pueden no ser solo curiosidades arqueológicas. Podrían ser señales proféticas. Si el Éufrates ahora está descubriendo lo que ha estado oculto durante siglos, puede significar que la cuenta regresiva se acelera. La pregunta para cada uno de nosotros no es solo qué está sucediendo, sino si estamos listos para el regreso del Rey. ¿Estamos listos para lo que viene? Romanos 1 y 11 nos da un mensaje claro y urgente: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Estas palabras no son solo para la iglesia primitiva. Son para nosotros ahora mismo. Los eventos que se desarrollan a lo largo del Éufrates, desde extraños descubrimientos debajo de sus aguas en retroceso hasta señales inusuales en el cielo, pueden ser la forma de Dios de sacudirnos para despertarnos. Él no está en silencio. Todavía habla a través de las Escrituras, a través de las advertencias escritas hace mucho tiempo y a través de señales visibles que hacen eco de esas profecías. Si el Éufrates está revelando lo que ha estado oculto durante siglos, entonces quizás Dios esté revelando la estación en la que nos encontramos. Estas señales no tienen como objetivo paralizarnos de miedo, sino preparar nuestros corazones. Son recordatorios de que la historia avanza hacia un momento en que Jesús regresará, tal como lo prometió. La pregunta más importante entonces no es lo fascinantes que son estos descubrimientos. Es si estamos listos, listos para encontrarnos con Él, listos para presentarnos ante el Juez y el Salvador. Porque cuando llegue ese día, no importará lo que hayamos oído sobre la profecía. Lo que importará es si estábamos preparados para ver al Rey. La segunda venida de Jesucristo, una promesa que no fallará. Hay momentos en la historia que cambiaron el curso del mundo para siempre. El día que Jesucristo salió de la tumba fue uno de ellos. La muerte había perdido su aguijón. El sepulcro había perdido su victoria. Durante 40 días después de su resurrección, el Señor de Gloria anduvo entre sus discípulos, enseñando, consolando y encargándoles que llevaran el Evangelio a todo el mundo. Sin embargo, esos días no fueron el fin de su historia en la tierra. Fueron una pausa antes del capítulo final majestuoso que aún está por venir. Una reunión final en el Monte de los Olivos. Era un día despejado en el Monte de los Olivos. El aire estaba en calma. La ciudad de Jerusalén se extendía abajo, sus muros de piedra brillando bajo la luz del sol. Los discípulos se reunieron alrededor de su Señor resucitado, sus corazones divididos entre la alegría de su presencia y el creciente dolor de saber que estaba a punto de dejarlos. Les había hablado del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo que pronto los llenaría, y de la misión que tenían por delante. Pero ahora había llegado el momento. Jesús, vestido con túnicas blancas, con el tenue tono escarlata de una faja sobre su hombro, se puso de pie ante ellos. Sus manos, aún marcadas con las heridas de la crucifixión, se levantaron en bendición. Luego sucedió. Ante sus ojos, comenzó a elevarse. Lenta y constantemente, el suelo se alejó bajo él. Una nube de luz lo rodeó, y fue llevado hacia arriba, cada vez más alto, hasta que desapareció de la vista.
Los discípulos permanecieron inmóviles, sus ojos esforzándose hacia el cielo, corazones latiendo con asombro y anhelo. Fue entonces cuando dos hombres con vestiduras resplandecientes aparecieron junto a ellos, ángeles enviados del trono de Dios. Sus palabras rompieron el silencio: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Esa promesa, pronunciada en una ladera hace casi 2000 años, nunca se ha desvanecido. Desde ese día hasta ahora, los seguidores de Cristo han vivido con sus ojos vueltos hacia el cielo, anhelando el momento en que Él regresará. ¿Qué pasará cuando Jesús regrese? La Biblia pinta una imagen impresionante de la segunda venida. Esto no será como su primera llegada en la noche tranquila de Belén. Entonces vino con humildad, acunado en un pesebre, rodeado de ganado, conocido solo por pastores y unos pocos sabios de lejos. Pero cuando venga de nuevo, no habrá oscuridad. Nadie confundirá quién es. Su regreso será repentino, abrumador e innegable. Las Escrituras revelan al menos 5 grandes obras que Cristo realizará cuando regrese a la tierra. Primero, limpiará la tierra. Cuando Jesús regrese, vendrá con poder y gran gloria. Los cielos se abrirán. Una luz más brillante que el sol llenará el cielo. Trompetas sonarán. Las naciones temblarán. En ese momento, toda maldad enfrentará su ajuste de cuentas final. El profeta Malaquías previó este día, porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Malaquías 4:1. Juan el Bautista había dicho algo muy similar: Él limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible. Mateo 3:12. En ese día, todo sistema construido sobre la codicia, la opresión y la violencia caerá. Todo poder corrupto se desmoronará. La tierra misma será purificada, no con agua como en los días de Noé, sino con fuego. El apóstol Pedro lo explicó claramente: los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. 2 Pedro 3:10. La limpieza no es un acto de crueldad, sino de restauración. Es la ruptura de cadenas. Es el arrastre de todo lo que envenena la creación de Dios, abriendo paso a un nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia. Segundo, juzgará a las naciones. El regreso de Cristo traerá consigo el juicio final y justo de Dios. El mal ya no se esconderá tras las sombras o el engaño. Cada motivo, cada palabra, cada acción será sacada a la luz. Jesús lo describió con el lenguaje de un pastor, separando las ovejas de los cabritos, Mateo 25:31-46. Las ovejas, aquellos que lo amaron y lo siguieron, heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Los cabritos, aquellos que lo rechazaron, enfrentarán la separación eterna. Juan el Revelador vio esto en una visión: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20:4. Para el creyente, este juicio no debe ser temido, sino bienvenido. Es el momento en que toda falsa acusación será silenciada, toda injusticia respondida, todo acto oculto de fidelidad recompensado. Sin embargo, también es un sobrio recordatorio. Ahora es el momento de arrepentirse, porque en ese día, los libros serán abiertos, y el veredicto será final. Tercero, dará paso al milenio. Con los impíos removidos y la tierra purificada, comenzará el reinado de Cristo. Este periodo de 1000 años, conocido como el milenio, será diferente a todo lo que el mundo haya conocido. La guerra cesará. La maldición del pecado será levantada. La creación misma será liberada de la decadencia. El profeta Isaías imaginó lobos morando con corderos, niños jugando con seguridad cerca de criaturas que una vez fueron mortales, Isaías 11:6-9. El presidente Brigham Young habló de esta era como un tiempo en que los santos construirán templos en paz, donde las generaciones se unirán en una cadena ininterrumpida hasta Adán y Eva. El velo entre el cielo y la tierra será delgado. El conocimiento fluirá libremente. La adoración llenará cada rincón del globo. Esto no es un sueño distante. Es la promesa segura de la palabra de Dios.
Cuarto, completará la primera resurrección. El regreso de Jesús también traerá la culminación de la primera resurrección, el levantamiento a la vida de todos los que le pertenecen. Pablo lo describió con poética certeza: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Desde las tumbas de Jerusalén hasta los lugares de sepultura de los santos esparcidos por todos los continentes, la tierra entregará a sus muertos justos. Resucitarán incorruptibles, revestidos de gloria, para no volver a gustar la muerte. Esta resurrección comenzó cuando Jesús mismo salió de la tumba, y cuando otros hombres y mujeres justos aparecieron en Jerusalén y en las Américas después de su resurrección. Pero a su venida, alcanzará su plena gloria. Aquellos destinados a la gloria celestial resucitarán primero, seguidos por aquellos de gloria terrenal, hasta que la primera resurrección sea completa. Quinto, reinará como rey sobre toda la tierra. Por fin, Jesús tomará su lugar legítimo como rey, no solo del cielo, sino de la tierra. Su trono será establecido en justicia. Su ley será la ley de las naciones. La Iglesia estará plenamente unida con el reino. Su autoridad ya no será desafiada ni su nombre blasfemado. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Él es Señor. Filipenses 2, 10-11. El título pronunciado por los profetas hace mucho tiempo será suyo en plenitud: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Durante 1000 años, la paz reinará. No la paz frágil y temporal de los tratados humanos, sino la paz profunda e inquebrantable del gobierno de Dios. Las señales de su cercano regreso, aunque el día y la hora exactos del regreso de Cristo permanecen ocultos en la sabiduría del Padre. Mateo 12:36. No ha dejado a su pueblo sin señales. Como las hojas que brotan en una higuera para anunciar la llegada del verano, ciertos eventos anunciarán su acercamiento: guerras y rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, la propagación del Evangelio a todas las naciones, el aumento del engaño y la creciente persecución de los fieles. Sin embargo, su advertencia es clara. Estas señales no se dan para que especulemos interminablemente, sino para que permanezcamos vigilantes, listos y fieles hasta que Él venga. ¿Cómo, entonces, hemos de vivir? El mayor peligro para el creyente no es estar desinformado sobre la profecía. Es estar desprevenido en el corazón. El llamado de las Escrituras es consistente: estad también vosotros preparados. Mateo 12:44. Estar listo es vivir cada día como si pudiera ser el día de su regreso. Es mantenernos en paz con Dios, caminando en arrepentimiento y fe. Es servir a los demás con el amor que Él mandó. Es dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros, aferrarnos a sus promesas en tiempos de prueba. El apóstol Juan termina el libro de Apocalipsis con un clamor que debería estar en los labios de todo cristiano: amén, sí, ven, Señor Jesús. El día en que el cielo se volvió mortal. Comenzó con un sonido que todos en el país de los tornados conocen muy bien: el gemido de las sirenas cortando el aire inmóvil. Mark Wade, su esposa y su hijo de 3 años estaban dentro de su casa ese domingo por la noche cuando la alerta sonó. Al principio, era solo una posibilidad, pero momentos después, informes televisivos urgentes confirmaron lo que los lugareños temían. Un violento tornado se abalanzaba sobre la ciudad. Los Wade tenían un plan. Su armario, fortificado con suministros adicionales, sería su refugio. Pero cuando el viento comenzó a gemir y el cielo se oscureció con un verde enfermizo, se oyó un golpe en la puerta. Su vecino gritó al otro lado de la calle: vengan. Vamos al sótano antitormentas. En cuestión de minutos, estaban apretujándose en un estrecho refugio subterráneo con otras 10 personas y 7 perros. Encima de ellos, el mundo se convirtió en un estruendo de madera astillada y metal retorcido. Cuando finalmente salieron, se encontraron en un paisaje que apenas se parecía a su vecindario. Las casas estaban reducidas a cimientos desnudos. Los árboles yacían desarraigados como juguetes desechados. Los vehículos estaban volcados, retorcidos en formas grotescas. Si no hubiéramos ido a ese sótano, no sé si estaríamos aquí, dijo Mark más tarde. Esa noche en Arkansas,
la diferencia entre la vida y la muerte se redujo a una cosa: escuchar la advertencia a tiempo. El principio de los sistemas de alerta temprana. Los meteorólogos han pasado décadas mejorando la ciencia de la predicción de tormentas. En 1986, el Servicio Meteorológico Nacional de E.U. podía advertir a la gente antes de que solo aproximadamente una cuarta parte de los tornados golpearan, con un promedio de solo 5 minutos de aviso. Hoy, la tecnología, el radar y el modelado de datos han elevado eso a unos 13 minutos, y casi el 75% de los tornados se pronostican con anticipación. Pero incluso el sistema de radar más avanzado es inútil si la gente ignora la alarma. Para sobrevivir a un desastre natural, debes conocer las señales de peligro, reconocerlas en tiempo real y actuar sin demora. Eso es cierto ya sea que la amenaza provenga del cielo, del mar o del corazón humano. El mismo principio se aplica al peligro espiritual y profético. Sistemas de alerta temprana bíblicos. La Biblia nos dice que Dios no permite que el juicio caiga sin previo aviso. A través de profetas, a través de señales, a través de su palabra, alerta a la humanidad con anticipación. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de personas que ignoraron esas advertencias y pagaron el precio máximo. Jesús mismo confrontó a los líderes religiosos de su época sobre su ceguera a los tiempos en que vivían. Los fariseos y saduceos le exigieron una señal milagrosa, como si el cumplimiento de siglos de profecía que se desarrollaba ante sus ojos no fuera suficiente. Jesús respondió: cuando anochece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y sombrío. Hipócritas. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis discernirlas. Mateo 16, 2-3. Podían predecir el clima leyendo las nubes, pero estaban ciegos a la llegada del mismísimo Mesías que decían estar esperando. Causa y efecto en el mundo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, un principio inmutable resuena: cosechamos lo que sembramos. La obediencia a Dios trae bendición. La rebelión trae consecuencias. Deuteronomio 28 lo expone con una claridad inquebrantable. La obediencia traería prosperidad, seguridad, salud y fuerza nacional. La desobediencia traería enfermedad, sequía, invasión, colapso económico y miedo. Si diligentemente obedeces la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Deuteronomio 28, 1-2. Pero el versículo 15 advierte: pero si no obedeces la voz del Señor tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Esas maldiciones no eran castigos arbitrarios. Eran las consecuencias naturales y espirituales de vivir al margen del orden de Dios. Como quitar el techo de tu casa y luego culpar a la lluvia por mojarte. Los días de Noé, un caso de estudio de advertencias ignoradas. El ejemplo más famoso de advertencias divinas ignoradas se encuentra en Génesis 6. La humanidad había llegado a un punto en que, como dice la Escritura, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. La tierra estaba llena de violencia. Dios se lamentó por lo que su creación había llegado a ser, decidido a comenzar de nuevo a través de Noé. Durante décadas, Noé construyó el arca, predicando justicia y advirtiendo sobre el diluvio venidero. Pero la gente siguió como antes, comiendo, bebiendo, casándose, haciendo negocios, hasta que las primeras gotas comenzaron a caer. Jesús usó la generación de Noé como una plantilla profética para los últimos días. Porque como en los días antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38-39. El peligro en los días de Noé no era que la gente fuera inconsciente del pecado. Era que ya no lo reconocían como pecado. Se habían insensibilizado, sus sentidos morales embotados por la exposición constante. Esa misma apatía es visible hoy. Señales de los últimos tiempos. En su profecía del tiempo del fin, Jesús describió las condiciones que precederían su regreso. Se leen como los titulares de nuestras noticias diarias. Engaño religioso: muchos vendrán en su nombre, afirmando representarle pero tergiversando sus palabras. Mateo 24, 4-5. Guerras y rumores de guerras: el conflicto global y la tensión militar aumentarán. Versículos 6-7.
Hambrunas, la escasez de alimentos asolará a las naciones. Versículo 7. Pestilencias, se propagarán brotes de enfermedades y pandemias. Versículo 7. Terremotos, aumentarán en frecuencia y ubicaciones. Versículo 7. Persecución, los seguidores de Cristo enfrentarán odio, traición e incluso violencia. Versículos 9 a 10. Anarquía, un rechazo del orden moral de Dios conducirá al colapso social. Versículo 12. El Evangelio predicado en todo el mundo, incluso mientras la oscuridad se extiende, las buenas nuevas del reino llegarán a toda nación. Versículo 14. Jerusalén rodeada de ejércitos, la abominación desoladora, un desencadenante clave para la secuencia final de eventos. Versículo 15, Lucas 9 y 20. Estas no son metáforas vagas. Son tendencias medibles y observables, y muchas están ocurriendo ahora mismo. Las señales de tiempos peligrosos, la lista de Pablo. El apóstol Pablo dio a Timoteo una descripción escalofriante del clima social y moral de los últimos días. 2 Timoteo 3, 1-5. En solo 19 rasgos, captura la esencia de nuestro mundo moderno, amadores de sí mismos, el culto a la autoobsesión y la marca personal. Amadores del dinero, la codicia como virtud, la riqueza como el objetivo más alto. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, arrogancia y burla de lo santo. Desobedientes a los padres, falta de respeto y rebelión generacional. Ingratos, impíos, sin afecto natural, la pérdida de gratitud y reverencia. Implacables, calumniadores, cultura de la cancelación y asesinato de la reputación. Sin dominio propio, adicciones, epidemias, impulsividad moral. Crueles, aborrecedores de lo bueno, celebrando la violencia, burlándose de la virtud. Traidores, impetuosos, hinchados de orgullo, abandonando la lealtad, resistiendo la corrección. Amadores de los placeres más que de Dios, el entretenimiento, reemplazando la adoración. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La religión sin transformación. La advertencia de Pablo no era solo una observación sociológica. Era una campana de alarma espiritual. Cuanto más dominan estos rasgos una cultura, más cerca está esa cultura del colapso. Dios siempre ha usado la tierra para hablar, y ahora a través de un río ligado al juicio, puede que esté hablando de nuevo. Debajo del Éufrates, los investigadores encontraron 4 seres misteriosos, tal como se predijo. ¿Es este el comienzo de la trompeta final? Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación podría cambiarlo todo. Durante miles de años, el Éufrates fluyó con poder, regando antiguas civilizaciones como Babilonia y Asiria. Pero hoy, ese poderoso río está desapareciendo. El cambio climático, las presas y la profecía están convergiendo. Apocalipsis 4 y 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto no es solo sequía. Esto es diseño divino. El sonido de abajo. Comenzó en mitad de la noche, un zumbido bajo y vibrante que parecía sacudir el mismo suelo debajo de las aldeas que bordeaban el Éufrates. Los lugareños al principio lo descartaron como un temblor natural. Quizás un desplazamiento subterráneo de placas tectónicas, pero luego vino el eco. Un sonido no del todo trueno, no del todo viento, un sonido vivo. Quienes lo escucharon de cerca dijeron que no era de este mundo. Un hombre lo describió como el chillido de un fénix siendo arrastrado de vuelta a la vida. Otra mujer juró que era un silbido, largo y furioso, como un dragón enroscado en el vientre de la tierra. Otros comenzaron a susurrar un nombre más antiguo y ominoso, basilisco. Se decía que el basilisco, una criatura del mito bíblico, nacía de una serpiente y un gallo, maldita para matar con su aliento o mirada. Se menciona en varias traducciones antiguas de la Biblia al inglés, incluyendo Isaías 11, 8 e Isaías 2 y 29, donde se asocia con la desolación y el peligro. De la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto, serpiente voladora. Isaías 2 y 29, RVR 60. ¿Era esta la voz de una criatura desterrada hace mucho tiempo de la memoria humana? ¿Regresaba algo antiguo del exilio?
Tanto el fénix como el basilisco simbolizan la muerte y el renacimiento, la transformación a través del fuego y el miedo. Pero aquellos familiarizados con las escrituras comenzaron a sospechar algo mucho más aterrador. Esto no era solo un mito que resonaba del pasado. Esto era la profecía despertando. El libro de Apocalipsis, esa visión apocalíptica de terror y triunfo del tiempo del fin, puede tener la respuesta. En Apocalipsis 9, 14-15, leemos, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles fueron desatados. Estos no son ángeles ordinarios. Son ángeles caídos, atados, encadenados, encarcelados desde el amanecer de la rebelión del hombre, retenidos en la oscuridad bajo el Éufrates hasta su tiempo señalado. ¿Podría ser el sonido que sacude el lecho del río su voz? ¿Podría ser el gemido de seres que despiertan de miles de años de cautiverio? ¿Su ira agitándose, su propósito despertando? Algunos testigos afirmaron haber escuchado nombres pronunciados en el sonido. Otros escucharon lo que juraron que eran voces no en lenguaje humano, sino guturales, superpuestas y autoritarias. Los oficiales militares han negado su participación, declarando que no había ejercicios ni equipos sónicos activos en la región. Pero los líderes espirituales ya no están en silencio. Llaman a esto un toque de trompeta en las profundidades, una señal del reino espiritual. Porque si el Éufrates se está secando y los sonidos están aumentando, entonces lo que la Biblia advirtió no está solo en el horizonte. Ya está comenzando. Esto es más que un misterio. Esto es un mensaje. Los ángeles se están agitando, y el mundo quizás nunca vuelva a ser el mismo. Espera un segundo. Toca el botón de me gusta. Deja un comentario abajo. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. El esqueleto de un unicornio. Justo más allá de la cueva donde se registraron por primera vez los misteriosos sonidos, se encontró una segunda caverna. Y dentro de ella, algo casi demasiado extraño para creer. Los restos fosilizados de una gran criatura con la inconfundible característica de un cuerno en espiral que sobresale de su cráneo. El cuerno era masivo, de casi 4 pies de largo, retorcido como marfil antiguo, e incrustado en un cráneo diferente a todo lo catalogado en la biología moderna. Sus ojos estaban más separados, su mandíbula más larga, y sus dientes, tanto planos como afilados como navajas, parecían diseñados para algo mucho más allá de la herbivoría. Algunos al principio se rieron, llamándolo unicornio, un mito. Pero luego intervinieron los eruditos bíblicos. La Biblia Reina Valera, King James Bible, menciona unicornios 9 veces, incluyendo Salmo 92, 10, pero tú exaltarás mi cuerno como el de un unicornio, seré ungido con aceite fresco. Pero esto no era solo un símbolo de pureza. Y si el unicornio de la Biblia no era santo, sino impío, un remanente del mundo antes del diluvio, un producto de las uniones antinaturales descritas en Génesis 6, 4, cuando los hijos de Dios, ángeles caídos, se unieron a las hijas de los hombres, y les nacieron gigantes, los Nefilim. ¿Podría ser esta una de sus bestias, una criatura genéticamente corrompida hecha por los vigilantes? ¿Parte animal, parte abominación? Textos apócrifos tempranos incluso describen monstruos creados por los caídos. Criaturas híbridas utilizadas para aterrorizar a la humanidad y desafiar la creación de Dios. Si este esqueleto con cuerno es eso, entonces no es un cuento de hadas. Es una advertencia fosilizada. Y lo que se encuentre a continuación nos llevará más profundo, de huesos a huellas, y de la leyenda a la prueba de que algo antiguo está despertando debajo del Éufrates. Huellas de dinosaurios. A medida que los investigadores ampliaban su excavación cerca del complejo de cuevas, se encontraron con un tramo seco de lecho de río endurecido. Y lo que encontraron allí asombró incluso a los geólogos más escépticos. Huellas fosilizadas, masivas y de 3 dedos, se extendían por el terreno. Cada huella medía más de 3 pies de largo, hundida profundamente en la piedra, como si la criatura hubiera sido increíblemente pesada. El espaciamiento indicaba una criatura de al menos 40 pies de largo. Y, sin embargo, lo que era aún más curioso era el patrón. Las huellas no seguían una línea recta. Formaban un círculo casi perfecto, lo que sugería que la criatura había caminado repetidamente alrededor de un punto fijo, ahora enterrado bajo la superficie.
¿Por qué un dinosaurio o cualquier cosa rodearía de esa manera? Algunos científicos propusieron una explicación conductual, pero otros, particularmente aquellos familiarizados con textos antiguos, tenían una teoría diferente. ¿Y si esto no era un movimiento aleatorio, sino una guardia? Muchas culturas antiguas hablaban de grandes bestias que vigilaban tumbas, reliquias o entradas a reinos espirituales. ¿Podría este sitio haber sido una vez una prisión para algo más que fósiles? Algo descrito en Apocalipsis 9 y 14, donde se dice que 4 ángeles están atados en el Éufrates. ¿Y si esta criatura hubiera sido utilizada, incluso sin saberlo, para proteger el sello de los caídos, podría significar que lo que rodeaba está a punto de ser liberado? El libro de Job en los capítulos 40 y 41 describe a Behemoth y Leviatán. Bestias masivas y aterradoras que suenan más a dinosaurios que a alegorías. ¿Fueron parte de ese mundo antiguo corrompido por los Nefilim? Fósiles como estos plantean la pregunta, ¿estamos desenterrando monstruos o advertencias? ¿Sigues con nosotros? Porque el próximo descubrimiento es una criatura conservada en carne, y es diferente a todo lo que hemos visto desde los días de Moisés. Cocodrilos momificados. En una cámara sellada adyacente al sistema principal de cuevas, los arqueólogos descubrieron algo inesperado, un pozo lleno de cocodrilos momificados. Había 12 en total, perfectamente alineados en filas, sus cuerpos envueltos en capas de lino antiguo, conservados con brea y resina. A su alrededor había objetos ceremoniales, cerámica rota, cuentas, amuletos y fragmentos de rollos de papiro demasiado dañados para decodificar completamente. Este hallazgo conmocionó a la comunidad científica. Los animales momificados se asocian casi exclusivamente con las antiguas prácticas funerarias egipcias, especialmente en templos dedicados a Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, considerado guardián del Nilo y protector de umbrales sagrados. Pero esto no era Egipto. Esto era Mesopotamia, el Éufrates. ¿Por qué se realizaron tales rituales aquí? ¿Por qué cocodrilos en un río que no se conoce por albergarlos en los tiempos modernos? Algunos eruditos sugieren que estas criaturas fueron traídas a través de imperios con un propósito muy específico. En la antigua tradición, los cocodrilos no solo eran vistos como protectores físicos, sino como centinelas espirituales, criaturas que custodiaban tumbas, puertas malditas o vigilaban entidades encarceladas. Su cuidadosa preservación sugiere más que reverencia. Sugiere una misión. ¿Podrían estos cocodrilos haber sido colocados allí para proteger lo que yace bajo el Éufrates? Apocalipsis 9 nos habla de 4 ángeles caídos atados en el gran río, esperando ser liberados en el momento señalado. ¿Eran estas bestias momificadas parte de la defensa? ¿Una última línea de protección diseñada para evitar que algo se levantara? Algunos expertos creen que esto no es meramente un entierro, sino un candado espiritual. La presencia de animales guardianes, rituales antiguos y sellos demoníacos apunta a una escalofriante conclusión. Alguien temía lo que había debajo e intentó contenerlo. Quédate con nosotros porque el próximo descubrimiento revela que incluso los demonios antiguos dejan atrás marcas de su poder. Un sello raro con una cara demoníaca. Mientras limpiaban sedimentos cerca del pozo sellado de cocodrilos momificados, el equipo de excavación desenterró algo siniestro. Un pequeño sello de arcilla, de no más de 3 pulgadas de diámetro, pero cargado de pavor. Grabada en su cara estaba la imagen de una criatura diferente a cualquier cosa humana. Tenía 7 ojos saltones, 2 cuernos retorcidos y una boca abierta forrada con colmillos afilados como navajas. La textura del sello era anormalmente suave, como si no hubiera sido tocada por siglos de erosión, e irradiaba un extraño calor al manipularla. Los eruditos bíblicos fueron inmediatamente remitidos a Zacarías 3, 9, que menciona una piedra con 7 ojos, y Apocalipsis 5, 6, que describe al Cordero con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Pero este sello no era un símbolo de poder divino. Era algo mucho más oscuro. En lugar de representar omnisciencia o santidad, muchos creen que estos 7 ojos tenían la intención de intimidar, de vigilar, quizás incluso de maldecir. Algunos expertos argumentan que el sello pudo haber sido diseñado como un candado espiritual, elaborado para atar o advertir contra la perturbación de un mal encarcelado. La expresión facial del sello no era de paz o juicio, sino de rabia atormentada, como si algo hubiera estado atrapado dentro durante demasiado tiempo.
Era este sello parte de un antiguo esfuerzo por atar a los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 9 y 14. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Podría este objeto maldito haber sido parte del mismo hechizo, ritual o restricción sobrenatural que los mantenía bajo tierra hasta el tiempo señalado? Si es así, algo ya podría estar agitándose. Una estatua alada debajo del lecho del río. A medida que las aguas del río Éufrates continuaban retrocediendo, revelando sedimentos y piedras intactas durante milenios, un grupo de investigadores hizo un escalofriante descubrimiento. Una enorme estatua de piedra enterrada bajo capas de arcilla y limo. Con más de 10 pies de altura, la figura parecía humanoide, pero con 2 alas gigantes plegadas a la espalda, talladas con detalles extraordinarios. El rostro de la estatua estaba desgastado, pero sus ojos permanecían extrañamente intactos, grandes, hundidos y penetrantes. La mano de obra era diferente a todo lo encontrado en sitios mesopotámicos, griegos o romanos. No coincidía con el estilo de ningún imperio conocido. Esta estatua provenía de una época anterior a la historia registrada. Pero lo que más asombró a los eruditos fue el sigilo tallado en su pecho, un emblema circular que contenía escritura aramea antigua. Al traducirse, llevaba la palabra Renae. Esto se conecta directamente con el libro de Enoc, un antiguo texto judío que amplía Génesis 6, describiendo a los ángeles conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas como esposas y dieron a luz gigantes conocidos como los Nefilim. Estos vigilantes fueron juzgados más tarde por Dios y atados en las profundidades de la tierra. Muchos creen que bajo el Éufrates. ¿Podría esta estatua ser más que un monumento? Podría ser un marcador dejado por aquellos que adoran a los vigilantes, o quizás incluso construido por los mismos seres. ¿Es una advertencia? Un experto señaló, esto ya no es mitología. Se está convirtiendo en memoria, y está saliendo a la superficie ahora por una razón. Sigue observando porque lo que se descubrió a continuación rompe la línea entre la leyenda y la realidad. Oro bajo el barro. A medida que los excavadores profundizaban en las orillas del río Éufrates en retroceso, tropezaron con algo que brillaba bajo capas de sedimento antiguo, oro. No monedas dispersas, sino barras enteras de oro sólido, junto con artefactos grabados, ornamentos ceremoniales y coronas rotas. Las inscripciones en algunas piezas eran ilegibles, símbolos aún no identificados por ninguna civilización conocida. Mientras los arqueólogos intentaban determinar su origen, los eruditos religiosos comenzaron a señalar una profecía islámica centenaria, una pronunciada por el profeta Mahoma, la paz sea con él. La hora no llegará hasta que el Éufrates revele una montaña de oro, por la que la gente luchará. 99 de cada 100 morirán. Pero cada hombre entre ellos dirá, quizás yo sea el que lo gane, punto. Durante siglos, esto se había interpretado alegóricamente o como una profecía aún por venir. Pero ahora, a medida que el Éufrates continúa secándose y los tesoros antiguos salen a la superficie, algunos creen que este momento ha llegado. El oro enterrado hace tanto tiempo puede ser la misma montaña de oro predicha. Y su reaparición puede ser una señal divina, una prueba de codicia, un marcador de los tiempos finales y una advertencia a la humanidad para que no se deje engañar por la riqueza material. ¿Fue este oro dejado por un imperio perdido hace mucho tiempo? ¿O fue escondido como una trampa para la humanidad en sus últimos días? Una cosa está clara, la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. El Éufrates se está secando. La tierra gime, y las páginas de la profecía ya no son solo palabras en pergamino. Están surgiendo de la tierra como prueba viviente. Cada descubrimiento, desde la estatua alada y el cráneo de unicornio hasta el sello demoníaco y el oro predicho por el profeta Mahoma, la paz sea con él, no es solo una curiosidad arqueológica. Es un mensaje divino. Un toque de trompeta del cielo. Una advertencia final. El sonido de las profundidades no era meramente un misterio. Pudo haber sido el gemido de cadenas antiguas. Las armas desenterradas no eran reliquias de fábulas, sino herramientas de una batalla que una vez se libró entre el cielo y la tierra. El sello con el rostro de un demonio no era un mito, sino un emblema maldito destinado a atar lo que nunca debe ser liberado. Y los huesos, huellas y estatuas apuntan a un tiempo en que los gigantes caminaban por la tierra, y cuando los ángeles cayeron del cielo. Ya no estamos leyendo sobre Apocalipsis.
Estamos viéndolo desarrollarse. El Éufrates, largamente profetizado para secarse, está haciendo exactamente eso. Y tal como se predijo, está revelando horrores una vez ocultos, pistas, criaturas y maldiciones que desafían la lógica, pero se alinean perfectamente con lo que las Escrituras y el Hadís nos advirtieron. Esto no es solo una convergencia de ciencia y religión. Esto es una encrucijada espiritual, un momento en que el velo se adelgaza y la eternidad se acerca. El tiempo se agota, las advertencias resuenan más fuerte, y el próximo capítulo puede no estar escrito con tinta, sino con fuego. ¿Estarás listo cuando suene la trompeta? Padre Celestial, eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Desde los cimientos de la tierra, has hablado a través de señales, a través de profetas, a través de tu palabra, y ahora a través del temblor de la tierra misma. Vemos los ríos secarse. Vemos los sellos rompiéndose. Escuchamos el gemido de la creación y el clamor por la redención. Señor, despierta a tu iglesia. Mueve los corazones de aquellos que se han enfriado. Despierta a los dormidos. Enciende a los tibios. Que seamos como las 5 vírgenes prudentes, lámparas ardiendo intensamente, aceite en abundancia, esperando al esposo con urgencia en nuestras almas. Ayúdanos a no caminar con miedo, sino con fe inquebrantable, no en pánico, sino con propósito, no en confusión, sino con claridad. Porque no eres un Dios de caos, sino de orden y verdad. Fortalece a tu remanente. Levanta intercesores, atalayas y guerreros. Danos audacia para proclamar el Evangelio incluso mientras el mundo tiembla. Que llevemos tu palabra como fuego en nuestros huesos, declarando esperanza a los desesperanzados y luz a las tinieblas. Señor, estos son los días de Noé, los días de Elías, los días de Apocalipsis. No ignoremos las advertencias ni desestimemos las señales. Prepara nuestros corazones para lo que viene, para pruebas, para la cosecha, para la gloria. Sobre todo, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el Rey que pronto viene. Tu palabra es verdadera. Tus promesas no fallarán, y tu regreso está cerca. Ven, Señor Jesús. En el poderoso nombre de Cristo, amén. Esto es una señal de los tiempos finales. Jesús dijo en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé no solo estaban llenos de pecado. Estaban invadidos por la corrupción, la violencia y la rebelión espiritual. Génesis 6 habla de los Nefilim, seres poderosos nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas. La tierra fue profanada, y el juicio de Dios vino en forma de diluvio para limpiar el mundo. Y ahora lo estamos viendo de nuevo. El río Éufrates, uno de los 4 ríos del Edén, se está secando. Los científicos lo llaman cambio climático, pero las Escrituras lo llaman profecía. Apocalipsis 4:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Esto no es una coincidencia. El río que se seca no es solo una crisis ambiental. Es una cuenta regresiva, un marcador profético de que el reino espiritual está temblando, y el mundo físico está empezando a reflejarlo. Y a medida que las aguas retroceden, la tierra está revelando lo que estaba oculto. Estatuas de seres alados, sellos con caras demoníacas, bestias momificadas, huesos antiguos con ADN inexplicable, extraños sonidos que surgen de debajo. Las señales están aquí. Los vigilantes pueden estar despertando, y la trompeta final puede sonar pronto. No estamos viviendo en tiempos ordinarios. Estos son los días de los que habló el profeta. Los tiempos en que lo sellado será desellado. Cuando lo enterrado será expuesto. Cuando Dios ya no susurrará, sino que rugirá. Jesús viene pronto. No como un cordero, sino como el león de Judá. No para sufrir, sino para reinar. No para cargar la cruz, sino para empuñar la corona. Así que la pregunta no es cuándo, sino ¿estás listo? Serás como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándote, distraído hasta que llegue el diluvio. ¿O estarás despierto, vigilando, advirtiendo, adorando? Porque este momento no se trata de miedo. Se trata de fe.
Dios no ha terminado. Él está llamando a través de ríos, a través de criaturas, a través de huesos, a través de señales en los cielos y en las profundidades de la tierra. ¿Escucharás? Únete a nosotros mientras continuamos descubriendo las señales finales de nuestro tiempo. Porque la tierra está hablando, y Jesús viene pronto. La Biblia habla de una persona llamada Dios Padre. El estudio de su persona a veces se llama paterología. Encontramos a Dios llamado Padre en ambos testamentos. Sin embargo, la mayor parte de nuestra información sobre él proviene del Nuevo Testamento. Cuando se usa el nombre Dios en las Escrituras, a veces se refiere específicamente a Dios Padre. Sin embargo, lo más probable es que se refiera a los tres miembros de la Trinidad. El contexto debe decirnos quién es esta persona llamada Dios Padre. ¿Qué sabemos sobre él? De las Escrituras, podemos hacer las siguientes observaciones sobre el Padre. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad. Dios Padre es la primera persona en rango entre los miembros de la Trinidad. Ni el Hijo ni el Espíritu Santo son mencionados como primeros en rango. Esto no significa que el Padre sea mayor que los otros dos miembros. Si bien Él es el primero en posición o rango, todos son iguales en carácter. Es llamado el Padre en el Antiguo Testamento. Las referencias en el Antiguo Testamento a Dios Padre son pocas. Sin embargo, hay una referencia específica a Él en el libro de Isaías. Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, e Israel no nos reconozca. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor desde la antigüedad es tu nombre. Isaías 63, 16, NVI. El Señor es Padre para el pueblo. En el libro de Oseas, leemos que Dios llama a Israel su hijo. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Esta declaración daría la suposición de que Dios era su padre en algún sentido. En el libro de Proverbios, hay otro pasaje que habla de un hijo, quien subió al cielo y descendió. ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si lo sabes? Proverbios 30, 4, RVR 60. Esto indica nuevamente que Dios puede ser llamado Padre. También es llamado Padre en el Nuevo Testamento. La mayoría de los casos en que Dios es llamado Padre se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribió, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1, 1, NVI. Hay una persona llamada Dios Padre. Es del Nuevo Testamento de donde aprendemos sobre la identidad del Padre. De él, descubrimos las siguientes verdades. El Padre es una persona. El hecho de que el Padre sea una persona puede verse claramente por una serie de factores. Estos incluyen los siguientes. Primero, es consciente de su propia existencia. El Padre es consciente de sí mismo. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló con voz audible al Hijo. Y he aquí, una voz de los cielos dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3 y 17, NVI. El Padre es consciente de quién es Él y quién es su Hijo. También se nos dice que el Padre está buscando personas para adorarle. Jesús dijo, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4 y 23, RVR 60. El hecho de que el Padre sea consciente de su propia existencia es una clara evidencia de su personalidad. Es un ser personal. Segundo, tiene autodeterminación o una voluntad. También encontramos que Dios Padre tiene autodeterminación o una voluntad. Jesús habló de la voluntad del Padre. Leemos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 38-39, NVI. La autodeterminación es una señal de personalidad. Tercero, el Padre muestra emoción. Dios Padre tiene la capacidad de expresar emoción.
Por ejemplo, envió a su Hijo al mundo por el gran amor que tiene por la humanidad. Juan escribió, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, 9-10, NVI. La emoción es una señal de personalidad. Esto indica aún más la naturaleza personal de Dios Padre. Es una persona. Cuarto, puede comunicarse. El Padre puede comunicarse con los demás. Leemos que Jesús habla y luego Dios Padre responde. Escuchamos a Jesús decir, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Juan 12:28, NVI. Dios Padre puede comunicarse con los demás. En otra ocasión, encontramos que Jesús habló de las cosas que escuchó del Padre. Nuestro Señor dijo, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, os lo he dado a conocer. Juan 3:15, la palabra de Dios para todos. El hecho de que Dios Padre pueda comunicarse demuestra que es un Dios personal. Quinto, hace promesas. La Biblia dice que Dios Padre puede hacer promesas. Leemos sobre esto en el Evangelio de Lucas. Jesús dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 12:49, RVR 60. El hecho de que Dios pueda hacer promesas demuestra que es un ser personal. Sexto, el Padre puede bendecir a las personas. Dios Padre bendice a las personas. Pablo escribió lo siguiente a los Efesios sobre este deseo de Dios de bendecir a los que son suyos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3, RVR 60. Solo una persona tiene la capacidad de bendecir a otros. Séptimo, puede consolar a las personas. El Padre es capaz de consolar a las personas que sufren. Pablo escribió a los Corintios sobre esta capacidad de Dios Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3-4, RVR 60. La capacidad de consolar a las personas es una señal de personalidad. Octavo, puede dar a otros. El Padre puede dar a otros. Jesús dijo que el Padre daría a los creyentes otro ayudador, el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 2:16, NVI. El Padre tiene la capacidad de dar. Estos son atributos que pertenecen exclusivamente a seres personales. Es obvio que Dios Padre es una persona. El Padre es Dios. Hay más. El Padre no solo es una persona, también es llamado Dios. Lo descubrimos de 4 maneras diferentes. Son las siguientes: el Padre es llamado Dios en el Nuevo Testamento. El Padre es llamado directamente Dios. Cuando Pablo escribió a los romanos se identificó al Padre de la siguiente manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1, 7, NVI. El Padre es Dios. Pablo llamó a Dios Padre cuando escribió a los Efesios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, 6, RVR 60. Hay un solo Dios y Padre, solo uno. A los Filipenses, Pablo escribió sobre Dios Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10-11, NBLA. Concluimos que hay una persona revelada en la Biblia conocida como el Padre. Esta persona también es llamada Dios. El Padre tiene atributos divinos. El Padre posee atributos que solo pertenecen a Dios. Incluyen los siguientes: primero,
es todopoderoso. La omnipotencia o ser todopoderoso es un atributo que pertenece solo a Dios. El Padre tiene todo el poder. Jesús dijo lo siguiente sobre el poder de Dios Padre: mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10 y 29, NVI. Ningún poder en el universo puede detener a Dios Padre si desea hacer algo. Absolutamente nada. Jesús también dijo que Dios Padre ha concedido autoridad a Dios Hijo. El Padre tiene el poder de dar esta autoridad: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11 y 27, NVI. La autoridad del Padre se extiende a todo. Segundo, está presente en todas partes. El Padre es omnipresente. Tiene la cualidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Esto es algo que solo Dios tiene en su carácter. Jesús dijo que Dios Padre tiene la capacidad de ver todo. Leemos sobre esto en el Evangelio de Mateo. Jesús lo explicó de esta manera: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 6, NVI. Este es un atributo que pertenece solo a Dios. De hecho, ninguna otra criatura en el universo puede estar presente en todas partes. Tercero, tiene todo el conocimiento. El Padre tiene todo el conocimiento. Otra palabra para esto es omnisciente. Jesús dijo que Él sabe lo que necesitamos antes de que le preguntemos. Nuevamente, Mateo registra a Jesús afirmando esta verdad: no seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 8, la palabra de Dios para todos. Solo Dios tiene todo el conocimiento. Cuarto, puede perdonar el pecado. El Padre puede perdonar los pecados. Claramente, esto es algo que solo Dios puede hacer. Jesús lo dejó claro en el Sermón del Monte. Dijo lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15, RVR 60. Jesús dijo que el Padre perdonaría a quienes le pidieran. Esta es otra declaración de que Él es Dios. Gracias por ver y mantente atento al próximo vídeo. De tamaño masivo en comparación con las armas ordinarias del pasado. Arqueólogos e historiadores están desconcertados por el descubrimiento, ya que el arma no coincide con los diseños típicos de espadas encontrados en la región. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los susurros y las teorías comenzaran a circular entre la gente. ¿Podría ser esta la legendaria espada de Goliat? A medida que la historia del descubrimiento se extendió más allá de la región inmediata, eruditos bíblicos e investigadores religiosos se sintieron profundamente intrigados. Los detalles del tamaño masivo de la espada, su ubicación inesperada y su misteriosa composición alimentaron una intensa especulación de que podría estar vinculada a una de las batallas más famosas de la historia bíblica, el legendario duelo entre David y Goliat. Según 1 Samuel 17, 45-51, Goliat era un imponente guerrero filisteo, un gigante que aterrorizaba a los ejércitos de Israel. Los desafió a enviar a un solo hombre para luchar contra él en combate 1 a 1. Mientras el rey Saúl y sus guerreros estaban llenos de miedo, un joven pastor llamado David dio un paso al frente. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, declarando que luchaba en el nombre del Señor, David lanzó una piedra que golpeó a Goliat de lleno en la frente, derribándolo al suelo. Sin embargo, David no se detuvo allí. Se apresuró, tomó la enorme espada de Goliat y lo decapitó, asegurando una victoria milagrosa para Israel. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para más contenido increíble. Tus pensamientos importan, así que no dudes en compartir tus opiniones en los comentarios. Ahora, volvamos a sumergirnos. ¿Cómo pudo la espada de Goliat terminar en el Éufrates? Si esta es realmente la legendaria espada de Goliat, ¿cómo llegó hasta el río Éufrates, tan lejos de la tierra de Israel? Han surgido varias teorías que intentan explicar este misterio.
Perdida en batallas antiguas, el Éufrates era una característica geográfica crítica en el mundo antiguo, con muchas civilizaciones luchando por el control de sus fértiles tierras. Es posible que la espada fuera tomada como botín de guerra y luego perdida durante una batalla, hundiéndose en el lecho del río con el tiempo. Hay otra teoría, la espada tomada por israelitas exiliados. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón, saquearon muchas reliquias sagradas. Algunos creen que la espada de Goliat estaba entre estos tesoros y fue transportada hacia el este, donde finalmente fue descartada, enterrada o olvidada. Otra teoría sugiere que sacerdotes o guerreros israelitas, temiendo la destrucción de sus reliquias, escondieron la espada en un lugar secreto, posiblemente cerca del Éufrates. A lo largo de los siglos, los cambios en el paisaje y las inundaciones podrían haberla enterrado bajo el río, esperando ser descubierta a su debido tiempo. Algunos creen que el descubrimiento de la espada en este momento particular no es una coincidencia, sino una señal de Dios. El río Éufrates se está secando, una profecía predicha en Apocalipsis 4 y 12. Y este descubrimiento podría ser parte de un despliegue divino de eventos que conducen a los tiempos finales. Misteriosa criatura en Florida. En una cálida tarde en Florida, mientras el sol comenzaba a ponerse, un grupo de personas que caminaban por las concurridas calles presenció algo espeluznante que pronto cautivaría no solo a la ciudad, sino mucho más allá. En lo alto del cielo que se oscurecía, se vio una extraña figura volando, diferente a cualquier ave o aeronave conocida. Su patrón de vuelo era errático, planeos suaves rotos por repentinas y bruscas inmersiones. La forma oscura de la criatura tenía alas mucho más largas que cualquier ave de presa típica, y emitía sonidos aterradores que helaron a quienes los escucharon. Compruébalo por ti mismo. Conmocionados por la vista, varios testigos rápidamente sacaron sus teléfonos para capturar a la extraña criatura en vídeo. La describieron con una forma vagamente humanoide, con alas largas y esbeltas que parecían brillar débilmente en el crepúsculo. A veces, la silueta de la criatura desaparecía y reaparecía, dando la inquietante impresión de que parpadeaba dentro y fuera de la realidad. Este breve pero inquietante encuentro dejó a muchos espectadores en un estado de miedo e incredulidad. La importancia del río Éufrates. El río Éufrates, con una extensión de unas 1740 millas, es uno de los ríos más prominentes de Asia Occidental. Originario de Turquía, fluye a través de Siria e Irak antes de desembocar en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, este río ha sido una línea vital crucial, proporcionando agua para beber y para el riego de cultivos, y sirviendo como una ruta principal para el transporte y el comercio. El Éufrates desempeñó un papel central en la formación de las primeras civilizaciones, incluyendo a los sumerios, babilonios y asirios, y fue hogar de ciudades antiguas como Ur, Babilonia y Nínive, una vez vibrantes centros culturales y políticos. La agricultura floreció a lo largo del Éufrates gracias a sus aguas, que permitieron el cultivo en tierras que de otro modo serían secas. El río también facilitó el movimiento de personas y bienes, como madera, metales y textiles, estableciéndolo como una arteria económica clave. Hoy en día, el Éufrates sigue siendo esencial para el riego, el agua potable y la energía hidroeléctrica en Siria, Irak y Turquía. Sin embargo, se enfrenta a graves amenazas de sequía, contaminación y construcción de presas, todo lo cual pone en peligro su papel como recurso vital para la región. ¿Se está secando el río Éufrates? Sí, el río Éufrates se está secando gradualmente debido a varios factores contribuyentes. Una causa principal es la construcción de presas a lo largo del río, como la presa de Ataturk en Turquía, que fue construida en las décadas de 1980 y 1990 para riego y energía hidroeléctrica. Estas presas reducen el flujo de agua río abajo. Además, el cambio climático global ha exacerbado las condiciones de sequía, lo que ha provocado menos precipitaciones en la cuenca del río. El aumento de las temperaturas también ha incrementado las tasas de evaporación, agotando aún más los niveles de agua del río. ¿Cuándo se secará el río Éufrates? Los niveles de agua han descendido a niveles peligrosamente bajos, y algunos expertos predicen que el río podría secarse por completo para 2040. Si bien esto sería devastador para las civilizaciones modernas que dependen del Éufrates, también descubre un rico legado histórico. Por ejemplo, debajo del lecho del río en Irak, los arqueólogos han descubierto casi 80 sitios antiguos, incluidas cárceles y cementerios de la antigua ciudad de Telbos, que datan de una época anterior a Cristo.
¿Qué está pasando con el río Éufrates? Según la Biblia, el río Éufrates se secará en los últimos días para permitir el paso de los reyes del Oriente, ya que históricamente ha sido una importante barrera natural que impedía el movimiento de ejércitos entre Oriente y Occidente. Con una longitud de más de 12.800 metros y un ancho de 300 yardas, el Éufrates ha servido durante mucho tiempo como una línea vital crucial en la región. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del Oriente. Apocalipsis 4 y 12. La Biblia no identifica específicamente quiénes son estos reyes del Oriente, y las interpretaciones varían entre los eruditos bíblicos. Algunos sugieren que puede referirse al surgimiento de naciones poderosas como China. Recientemente, han surgido informes de ríos y lagos que se vuelven rojos en todo el mundo. Desde el río Yangtze en China hasta las aguas del río Rímac en Perú, los científicos lucharon por explicar estas ocurrencias a medida que se vuelven más frecuentes y generalizadas. Sin embargo, muchos creyentes argumentan que estos eventos no son meros fenómenos naturales, sino señales divinas que advierten de lo que está por venir. El río Éufrates, en particular, posee un significado profético único. La Biblia habla de que el Éufrates se secará antes de la batalla final de Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del Oriente. Apocalipsis 4 y 12, NVI. Con el Éufrates experimentando actualmente sequías históricas y partes del secándose, algunos observadores de la profecía afirman que esto, junto con las aguas de color rojo, es una evidencia clara de que las advertencias bíblicas se están desarrollando ante nuestros ojos. Si los recientes informes de ríos de color rojo son de hecho un cumplimiento del tercer juicio de la copa, ¿qué sucederá después? Según el libro de Apocalipsis, la ira divina escalará, lo que conducirá a consecuencias catastróficas para la humanidad. Estos eventos no serán incidentes aislados, sino parte de una reacción en cadena, cada juicio más severo que el anterior. Después de la tercera copa, que convierte los ríos y las fuentes de agua en sangre, la Biblia advierte de un juicio aún más aterrador, la cuarta copa. El apóstol Juan escribe, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 8-9. Este pasaje describe un aumento insoportable de las temperaturas globales donde el sol mismo abrasará a la gente, causando sufrimiento a una escala inimaginable. ¿Podríamos ya estar viendo el comienzo de esta profecía? Los últimos años han sido testigos de olas de calor récord, incendios forestales y un aumento alarmante de la actividad solar. Los científicos advierten que el Sol está entrando en una fase altamente activa, lo que lleva a tormentas solares más frecuentes e intensas. En 2024, múltiples tormentas geomagnéticas golpearon la Tierra, interrumpiendo las comunicaciones por satélite e incluso causando fallas en la red eléctrica en algunas áreas. La idea de que el Sol podría un día intensificarse hasta un grado que abrase a la humanidad ya no es solo una profecía bíblica. Es una preocupación científica real. Además, los desastres climáticos se están volviendo más extremos, con el aumento de las temperaturas que causan sequías, escasez de alimentos y migraciones masivas. Si esto es solo un preámbulo de lo que está por venir, entonces el juicio de la cuarta copa puede estar más cerca de lo que pensamos. Sumándose a estos eventos ominosos, un eclipse lunar total, comúnmente conocido como luna de sangre, está programado para ocurrir el 14 de marzo. Este evento celestial no es solo un espectáculo raro y hermoso. Durante mucho tiempo ha sido considerado un presagio de cambios significativos, advertencias y mensajes divinos. Desde las civilizaciones antiguas hasta la profecía bíblica, las lunas de sangre se han relacionado con señales sobrenaturales, el juicio y el desarrollo de eventos proféticos. En Joel 2 y 31, el profeta declara, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este versículo sugiere que una luna de sangre es más que una simple ocurrencia astronómica. Es una advertencia de una inminente intervención divina. El mismo tema aparece en el libro de Apocalipsis, que describe los aterradores eventos que conducen a los últimos tiempos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna toda se volvió como sangre.
Apocalipsis 6 y 12. La luna de sangre, según las Escrituras, es una de las señales de advertencia de Dios antes del juicio final. Cuando aparece junto con terremotos, desastres, guerras y otras señales del fin de los tiempos, muchos creen que señala el acercamiento del período de tribulación, el tiempo de gran sufrimiento y caos antes del regreso de Jesucristo. Estas lunas de sangre históricas fueron vistas por muchos como marcadores divinos de eventos significativos en el cronograma profético de Dios. Si las lunas de sangre pasadas han acompañado guerras, levantamientos y el cumplimiento de la profecía, entonces, ¿qué podría significar la luna de sangre del 14 de marzo de 2025? La próxima luna de sangre no aparece de forma aislada. Llega en un momento en que el río Éufrates se está secando, cumpliendo Apocalipsis 4 y 12. Ríos de todo el mundo se están volviendo rojos, haciendo eco del tercer juicio de la copa de Apocalipsis 16, 4. La actividad solar está aumentando con tormentas solares récord y calor extremo, potencialmente alineándose con el cuarto juicio de la copa, Apocalipsis 16, 8-9. Guerras, rumores de guerras y tensiones geopolíticas están escalando como se predijo en Mateo 24, 6. La decadencia moral, la anarquía y el engaño están en aumento, alineándose con 2 Timoteo 3, 1, 5. Todos estos factores juntos plantean una pregunta aterradora. ¿Se está acercando el mundo a la fase final de la profecía bíblica? Pero parece que la historia aún no ha terminado. Después del extraño fenómeno en el río Éufrates, la gente descubrió otra cosa extraña. Arqueólogos y lugareños han informado el descubrimiento de un esqueleto humano masivo enterrado bajo el lecho seco del río Éufrates. Este impactante hallazgo ha reavivado los debates sobre la antigua raza conocida como los Nefilim, seres misteriosos mencionados en el libro del Génesis y otros textos antiguos. ¿Podría ser esta la evidencia perdida hace mucho tiempo que pruebe su existencia? En Génesis 6, 4, la Biblia describe a los Nefilim, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Algunos eruditos bíblicos creen que los Nefilim fueron descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de gigantes con fuerza, inteligencia e influencia extraordinarias. Se decía que habían deambulado por la tierra antes de ser exterminados por juicio divino, más notablemente en el diluvio de Noé. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿sobrevivió alguno, o podrían sus restos estar enterrados bajo las arenas del tiempo, revelándose solo ahora que el Éufrates se seca? El tamaño, la estructura y las características inusuales de los huesos sugieren que no se trata de un humano común. Los primeros exámenes indican que los restos podrían pertenecer a un ser mucho más grande que los humanos modernos, con proporciones de extremidades alargadas y un cráneo anormalmente grande. Estas características se alinean inquietantemente con las descripciones antiguas de los Nefilim, quienes a menudo eran representados como gigantes imponentes con inmenso poder. Además, la ubicación del descubrimiento es significativa. El río Éufrates se menciona en numerosas profecías bíblicas, incluyendo Apocalipsis 9 y 14, que habla de 4 ángeles atados a las orillas del río, esperando ser liberados antes del fin de los tiempos. Si el Éufrates que se seca está realmente desvelando secretos antiguos, ¿podría este esqueleto ser una revelación divina, una señal de lo que está por venir? Este asombroso hallazgo se produce en medio de un tiempo de agitación global, fenómenos naturales extraños y crecientes señales que muchos creen que apuntan al cumplimiento de la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis habla de un tiempo en que el río Éufrates se secará, preparando el camino para eventos importantes en los tiempos finales. ¿Por qué apareció un esqueleto de Nefilim en el Éufrates? El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo un lugar de misterio y significado bíblico. Algunos creen que debajo de sus aguas yacen tumbas antiguas, ciudades perdidas e incluso portales a reinos sobrenaturales. Una teoría es que los Nefilim fueron encarcelados bajo tierra después del gran diluvio, como se menciona en Judas 1, 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Si esta teoría es correcta, entonces el secado del Éufrates no es solo un fenómeno natural. Es una señal divina de que algo antiguo, algo oculto durante miles de años, está a punto de ser desatado. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los Nefilim? Los Nefilim fueron hombres poderosos descritos en el Antiguo Testamento como extremadamente grandes y
físicamente fuertes. Fueron la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los nefilim se traducen como gigantes en algunas versiones de la Biblia hebrea, pero no en otras. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6, 4. Casi siempre hay alguna discrepancia al discutir los detalles de los nefilim en los círculos cristianos de hoy. La palabra nefilim se encuentra en la Biblia 2 veces. La primera en Génesis 6, 1-6 y luego en Números 1 y 33. Eruditos y comentaristas traducen los nefilim como gigantes o caídos. Incluso entre los más inteligentes, esta es la situación del río Éufrates en 2020. Y este es el río Éufrates ahora. Cosas que revelan diferentes aspectos de la historia. Si no lo sabes, Éufrates es un nombre de niña de origen griego, que significa gran río. Ese nombre nos hace sentir una sensación de asombro y reverencia. Sin embargo, recientemente el Éufrates se ha secado. Reveló un horrible secreto que nos hace impredecibles. ¿Qué significa esto para el mundo ahora mismo? ¿Esto requiere una alarma considerando cuando se seque el Éufrates? En este episodio, explicaremos más información. Dale a me gusta. Déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Y empecemos. Río de esqueletos. Echemos un vistazo a este río Éufrates que ha ocultado un terrible secreto durante mucho tiempo. Este río congelado ofrece una escena de una película de terror. A pesar de estar ubicado en una zona de temperaturas extremadamente altas, cientos de esqueletos humanos están esparcidos a su alrededor. Algunos de ellos datan de hace miles de años. Esta fría ubicación ha desconcertado al mundo. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, si todos esos individuos murieron allí, o si fueron traídos de otro lugar. Sorprendentemente, los esqueletos pertenecen a 3 grupos de personas diferentes. Incluso se rastreó todo el camino hasta Grecia, sin saber por qué fueron allí. La gente ha hecho muchas especulaciones. Una de ellas afirma que fueron abatidos por la diosa Nandevi mientras realizaban una peregrinación por las montañas. En la Biblia, también hay un versículo que habla del esqueleto. Ezequiel 37, 1-5, NVI, y escribe: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos por todas partes, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. ¿Están estos esqueletos tan desesperados porque la vida vuelva a ser humanos normales? ¿Tienen alguna fuerza que los trae aquí y los amontona esperando ser revividos? Pero creemos que esto es imposible. No podemos controlar las leyes de la naturaleza. Nadie puede. Pero Dios sí. Solo Dios tiene un poder tan milagroso. ¿De dónde crees que vinieron estos esqueletos? Por favor, deja un comentario abajo para hacernos saber lo que piensas. ¿Ángeles caídos bajo el río Éufrates? La gente aquí escuchó gritos horripilantes y el sonido de cadenas, pero no los vieron. Algunas personas dicen que son los 4 ángeles caídos. Los 4 ángeles atados en el río Éufrates se pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 9, 13-21. Este pasaje es parte de la imaginería apocalíptica y altamente simbólica utilizada en el libro para describir los eventos que rodean los tiempos finales. Una breve descripción de este especial en Apocalipsis 9. La sexta trompeta revela a los 4 ángeles atados en el río Éufrates. Estos ángeles están vinculados a un ejército masivo de 200 millones de jinetes. Cuando los ángeles sean liberados y lideren, este vasto ejército traerá destrucción a la tierra a través de imágenes altamente simbólicas e interpretación errónea. Algunos ven a estos ángeles como representantes de fuerzas espirituales o seres sobrenaturales que desempeñan un papel en los eventos del tiempo del fin. Otros interpretan este pasaje de forma más metafórica.
sugiriendo que simboliza la destrucción de los poderes y conflictos que ocurrirán durante el fin del mundo. En general, el pasaje con los 4 ángeles en el Éufrates forma parte de la historia más amplia de Apocalipsis. ¿Qué crees que es ese sonido? Isla de restos humanos. Un grupo de personas fue de turismo a lo largo de las orillas del río Éufrates. ¿Y sabes qué? Encontraron muchos fragmentos de huesos de un cuerpo, con restos humanos de un fémur, una serie de mandíbulas con dientes aún intactos y una pelvis. Es como si este río hubiera sido atacado por algún apocalipsis mortal en el pasado. La macabra escena hizo estremecer a los exploradores. Después de una pequeña investigación, finalmente descubrieron la razón detrás de todos esos esqueletos. Resultó que hace mucho tiempo, el río Éufrates fue utilizado como lugar de entierro. Los prisioneros que murieron de enfermedades en el siglo XIX fueron alojados en ataúdes y enterrados a 6 pies de profundidad en el barro. Nos preguntamos si podemos saber su edad. Podría ser un joven o un anciano. Por cierto, ¿parece un adulto o no? Considerando el tamaño de sus huesos, ¿qué piensas de este esqueleto? Si por casualidad pasas por un río sagrado y ves esqueletos así, ¿entrarías en pánico? Fieros caimanes. Un hombre en un viaje en bote por el río Éufrates se enfrentó a una vista aterradora, su bote rodeado de cocodrilos por todos lados, nadando y chapoteando en el agua. De hecho, nunca habíamos visto tantos cocodrilos en el río Éufrates. Pero a pesar de la vista aterradora, el hombre decidió seguir avanzando, sorprendiendo y preocupando a todos por la vida de este hombre. Otro grupo de psicólogos se encontró con esta extraña y aterradora estatua en una tarde tranquila, algo que nunca antes habían visto. Ante docenas de caimanes flotando en las aguas tranquilas del río, los psicólogos se llenaron de preocupación por tal aparición. Pero en cuanto a la razón detrás de una reunión tan inusualmente grande, todavía estamos esperando información de las autoridades. Es un hecho que los cocodrilos también fueron mencionados en la Biblia. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando Faraón os diga, haced un milagro, tú dirás a Aarón, toma tu vara y tírala delante de Faraón, y se convertirá en un cocodrilo. Así Moisés y Aarón fueron a Faraón, e hicieron lo que Jehová les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en un cocodrilo, y los sabios y los hechiceros. Y también ellos, los adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas. Cada uno echó su vara, y se convirtieron en cocodrilos. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Éxodo 7, 8-13. En la mitología egipcia, existió un antiguo dios egipcio llamado Sobek. Sobek está asociado con el cocodrilo del Nilo y se parece a un humano con cabeza de cocodrilo o a un cocodrilo real. Sobek también estaba asociado con el poder del faraón, la fertilidad y el poder militar. Al hacer que el cocodrilo de Aarón se comiera al cocodrilo del mago egipcio, Dios demostró claramente su poder sobre todas las cosas, incluidos los dioses egipcios. Cuando leemos la Aura, aquí nuevamente, vemos la conexión entre el Nilo, el cocodrilo y el juicio de Dios. Al igual que en tiempos de Moisés, vemos que Israel confiaba en Egipto y en su rey, que era considerado una especie de Dios. Ezequiel profetizó que el juicio de Dios volvería a caer sobre Egipto por 2 razones principales. La primera demuestra una vez más que Él es verdaderamente el único Dios verdadero. La segunda razón es que Dios quiere que confiemos y dependamos solo de Él y no de ningún Dios falso. ¿Qué piensas de estos cocodrilos? ¿Son cocodrilos enviados por Dios? Por favor, deja un comentario para hacernos saber lo que piensas. Muñeca de río. Los viajes de exploración en el río no siempre terminan con descubrimientos sorprendentes. A veces aparecen cosas extrañas como esta, especialmente en el río Éufrates. Estas personas estaban buscando tesoros en el río y esperaban encontrar muchas cosas valiosas. Y habían oído rumores de que había oro en el río Éufrates. Pero lo que encontraron los sorprendió por completo porque debajo del agua notó una muñeca de aspecto extraño. Y mientras la sacaba, no podía decidir si era una muñeca o algún tipo de estatua. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien la tiraría al río? Los chicos creen que la muñeca podría estar embrujada, pero aún así deciden añadirla a su colección.
¿Una especie de espeluznante muñeca ritual o simplemente un hallazgo inusual? La pregunta sigue sin respuesta. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre las muñecas vudú? También pensamos que la Biblia no mencionaría este tipo de muñecas vudú, pero encontramos esta escritura, Deuteronomio 18, 9-14, NVI, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominables costumbres de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de delante de ti a estas naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, ¿te parece interesante? ¿Qué piensas de esta muñeca vudú? Huellas de dinosaurios. Una sequía récord en Irak ha llevado al notable descubrimiento de un rastro de dinosaurios en el Éufrates. Los científicos creen que las huellas pertenecen a un saurópodo, de pie, de 60 pies de altura y con un peso de casi 100.000 libras, que una vez deambuló por este terreno hace millones de años. Los paleontólogos están haciendo todo lo posible para preservar lo que podrían ser las huellas más largas del mundo. Hoy en día, las huellas, dejadas hace 60 millones de años, se han convertido en una atracción popular para turistas y lugareños por igual. Prepara tu Biblia y escucha este maravilloso mensaje sobre cómo la Biblia muestra que los dinosaurios y los humanos coexistieron al mismo tiempo. Sí, así es. Si crees en la Biblia, entonces puedes creer que los humanos compartieron la tierra con los dinosaurios. La Biblia está llena de historias sobre cómo Dios creó el mundo y todas las criaturas en él. Una de esas criaturas es el dinosaurio. De hecho, la Biblia menciona específicamente a los dinosaurios por su nombre algunas veces. El caso más famoso es en Job 40, 15-24, cuando Dios le habla a Job sobre su poder. En estos versículos, Dios describe a una criatura llamada Behemoth, que muchos creen que era un hipopótamo o un elefante. Pero hay argumentos bastante convincentes de que Behemoth era en realidad un dinosaurio. La descripción de Behemoth encaja perfectamente con lo que sabemos sobre los dinosaurios por la ciencia. Al leer la descripción en Job, se puede ver que se parece mucho a Brachiosaurus, uno de los dinosaurios más grandes que jamás haya existido. Tiene patas gigantes y un cuello increíblemente largo. Come plantas. Bebe grandes cantidades de agua, y su cola se mueve de un lado a otro como un árbol de cedro. Job 40, 17. ¿Qué piensas de este animal? ¿Pueden seguir existiendo los dinosaurios? ¿Son estas cosas extrañas que aparecen en el río Éufrates una señal de alguna profecía? Hablemos de los ángeles caídos. Es crucial entender quiénes son estos seres, ya que a menudo se les representa como entidades demoníacas encarceladas en las profundidades oscuras del río Éufrates. Según Efesios 6 y 12, estos ángeles caídos representan una parte de la guerra espiritual que enfrenta la humanidad, que no es contra simples mortales, sino contra autoridades cósmicas superiores y fuerzas espirituales malignas. En la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué están atados estos ángeles? ¿Y qué significa para la gente de todo el mundo? Apocalipsis 9, 14-16 dice, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, fueron desatados para matar a la tercera parte de los hombres. Juan describe la voz que oye de los 4 cuernos del altar de oro, un objeto mencionado en Éxodo 27, 2, que ordena al sexto ángel desatar a estos 4 ángeles encarcelados. Esta escritura destaca que estos 4 ángeles estaban preparados para un momento específico para llevar a cabo su sombría tarea de destruir un tercio de la humanidad, liderando un ejército de 200 millones de tropas montadas. Considerando la población global cuando Juan escribió Apocalipsis, un ejército tan masivo habría sido inimaginable. Sin embargo, las naciones populosas de hoy como China e India hacen que tal escenario sea concebible. Algunos interpretan este vasto ejército como la fuerza del Oriente mencionada en Apocalipsis 16, instruida para matar un tercio de la población mundial,
lo que equivaldría a casi 3.000 millones de personas de los 8.000 millones actuales. Hay interpretaciones que sugieren que estos ángeles supervisan regiones como Siria, Irak, Turquía e Irán, y que estas naciones desempeñarán un papel importante en el conflicto del fin de los tiempos, ya que están situadas a lo largo del río Éufrates, al este de Israel. Esto se alinea con la profecía de que estas naciones serán fundamentales en los eventos que conducen al fin de los tiempos, el juicio de Dios. Pues bien, terminamos con los últimos versículos de 1 Pedro 4. Debo decir que estoy un poco triste porque este capítulo ha sido increíblemente convincente y alentador para mí, y espero que también para ti. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Bueno, en el capítulo que ha hablado del juicio de Dios, donde Pedro concluye es un poco sorprendente. Pienso en lo que les diría a las personas que luchan y sufren mientras me preparo para cerrar mi comunicación con ellos. Probablemente no habría dicho, por cierto, el juicio de Dios comienza por su casa, su familia. Ahora, eso puede ser confuso para ti porque podrías estar pensando, ahora, espera un minuto, Pablo. Todo el mensaje de esperanza en Pedro es que Cristo tomó nuestro juicio en la cruz. Él llevó nuestro castigo para que nunca, jamás, enfrentemos condenación, castigo por nuestro pecado. ¿Cómo es entonces que el juicio de Dios comienza por su casa, sus hijos? Bueno, permítanme darles una ilustración de lo que está hablando. Imagina que tienes un juez de circuito en Filadelfia, y tiene criminales ante él todos los días en su tribunal. Pero tiene 3 hijos en casa a los que ama, guía, protege y disciplina. Cuanto más aterrador es su trabajo de juicio detrás de ese estrado ante esos criminales que cometieron esos crímenes que para esos hijos que son parte de su familia a quienes ama. Esa es la distinción que se hace en este pasaje. Ahora estamos en la casa de Dios. Ahora somos sus hijos. Nunca es el juicio por nuestros crímenes. Es el amoroso juicio disciplinario de paternidad de aquellos que son sus hijos. Sí, enfrentaremos su disciplina. Pero nunca tenemos que temer que seamos como los impíos y los pecadores que no son parte de su casa, que no se han entregado a Él por su gracia, que no son sus hijos. Y Él termina con esto, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. No tenemos que tener miedo aunque la vida sea dura porque tenemos un Creador fiel. ¿De qué está hablando? Dios recuerda sus promesas del pacto a sus hijos. Se remontan al jardín, a ese momento en que Adán y Eva desobedecieron, y Dios dijo, voy a enviar a uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Eso es un dedo que apunta a Jesús, quien proporcionaría la derrota del pecado y la vida eterna para sus hijos. No tengas miedo. Dios recordará sus promesas. Un día, en el centro de Montgomery, vi a un extraño sin hogar sentado en un banco. Debido a su aspecto demacrado, pasé junto a él sin reconocerlo. Media hora después, un amigo y yo caminábamos hacia una cafetería. De repente, él se sentó junto a alguien. Para mi asombro, mi amigo se sentó junto al extraño sin hogar que yo había pasado antes. Mientras el hombre comenzaba a hablar, mi semblante era de frío y distante desinterés. Pero el Espíritu Santo reveló lentamente mi hipocresía a lo largo de la conversación y derritió mi corazón, para que se consumiera de compasión por Kant y contrición por mi mal juicio. A medida que el Espíritu Santo transformaba mi corazón, Kant se convirtió en algo más que un hombre sin hogar. Su profesión de fe en Cristo resonaba con asombro, maravilla y gratitud. Habló de la no necesidad de abundantes posesiones materiales. Relató la fidelidad de Dios al sustentarlo. Conte señaló encantado los árboles que nos rodeaban, atestiguando la gloria de Dios revelada en ellos. Tenía un corazón para los demás sin hogar, lo que lo llevó a comprar y compartir comidas con ellos. Mi juicio inicial sobre Conte habla de cómo nos juzgamos erróneamente unos a otros. Pero al reflexionar sobre el juicio perfecto y amoroso de Dios, aprendemos cómo debemos tratarnos unos a otros. Dios juzga el corazón. El estándar de juicio de Dios se define por su carácter santo.
Al nacer, todos somos merecedores de su juicio. Pero por su misericordia infinitamente rica y su amor inquebrantable, envió al Cordero perfecto, Cristo, para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo asumió el juicio que merecíamos. Lavados en la sangre de Cristo derramada en la cruz, somos transformados de extraños y extranjeros en hijos de Dios, Efesios 1, 7. Abrujados por la alegría y la gratitud, debemos extender la misma rama de olivo de paz y amor a todos nuestros prójimos. Dios juzga perfecta y totalmente. Si bien nuestro juicio mutuo es a menudo superficial, su juicio es eternamente significativo. Juzgamos a nuestro prójimo según marcadores externos, es decir, riqueza, etiqueta social, salud, intelecto, influencia, elocuencia, linaje y belleza. Pero Dios juzga el corazón. Nuestro juicio a menudo es egocéntrico. Aceptamos a las personas que aumentarán nuestra gloria y alabanza. Ignoramos a aquellos que no la aumentarán. Pero Dios juzga a todos los humanos según el estándar más alto y puro, su carácter perfecto y santo. Con razón, Dios se preocupa por la santificación de su gloria. Y dado que no alcanzamos su gloria, todos caemos bajo su juicio. Él mira nuestro corazón y ve todos nuestros deseos. Él ve que estamos consumidos por la autoadoración, atrapados en esquemas diseñados para aumentar nuestra propia gloria. Al mirar esta verdad, nos damos cuenta de que simplemente no podemos hacer lo que hace Dios. Sus juicios son verdaderos, pero los nuestros son defectuosos y egocéntricos. Por lo tanto, debemos ser críticos con nuestros propios juicios en lugar de confiar en ellos de inmediato. Dios redime lo defectuoso. Porque mientras todavía éramos débiles, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Pues apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6-8. Esta es una gran diferencia entre nuestro juicio y el juicio de Dios. Lo sabemos. Confirmación de que un descubrimiento de huesos hallados en el lago Mad son de hecho huesos humanos parciales. Esto es lo que encontrarás, huellas de dinosaurios. Una sequía récord en, aparte de lo normal, no se sabe lo que se puede encontrar mientras se está atrapado en el Pacífico. La verdad es que lo que emerge de un río silencioso de miles de años también nos sorprende. ¿Qué cosas extrañas se encontraron en el río Éufrates que conmocionaron al mundo? ¿Está relacionado con la mano de Dios? En este episodio, explicaremos más información. Dale a me gusta. Déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Y empecemos.